Hola, soy el profe de Química y hoy vamos a hablar de la tabla periódica. En esta clase vamos a hablar de la ley que la regula, cómo se ordena y algunos conceptos que son muy importantes. Vamos con el primero. Cuando los elementos se colocan en orden creciente de su número atómico, tiene un lugar una repetición periódica de ciertas propiedades físicas o químicas de aquellos. El origen de la periodicidad en las propiedades químicas de los elementos radica en la configuración de sus electrones más externos o electrones de valencia, y estos se repiten periódicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos químicos se ordenan en función de su número atómico creciente, de izquierda a derecha en lo que por ahora llamaremos filas. Esto permite encontrar propiedades tanto físicas como químicas semejantes entre ellos. Más adelante entenderemos que esto se produce en lo que por ahora llamaremos columnas. Cuando hablamos de cómo está formada la estructura, es que podemos decir que en total hay unos 118 elementos que se organizan en filas, a las que llamaremos periodos, y columnas, a las que llamaremos grupos. Cuando hablamos de las columnas, hay dos formas de numerarlas. De la manera moderna, que va del 1 al 18, de izquierda a derecha, o la forma anterior, que lleva números romanos del 1 al 8, además de las letras A y B en mayúscula. Para entender mejor esta organización, consideraremos que la letra A se usa con los elementos representativos. Ahora, ¿cuáles son los elementos representativos? Pues aquellos que se encuentran en los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahora, ¿cómo se numeran? Coinciden con la numeración moderna en el inicio, pues arranca en la izquierda en los grupos 1 y 2, luego continúa con el 3 en el 13 de la moderna, continuando de corrido hasta el 18, que en el caso de los números romanos sería el 8. Entonces, la letra B, ¿para qué se usa? Y para los elementos de transición, los cuales son aquellos que se encuentran en los grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para entender la numeración diremos, el número 1 y 2 en romano serán los grupos 11 y 12. Luego, para continuar la numeración romana, retrocederá hasta el 3 del sistema moderno y continuará hacia la derecha hasta el número 8 del sistema romano, que tomará los grupos 8, 9 y 10 en el sistema moderno. Entre estas dos numeraciones nos vamos a encontrar con muchas familias en función de las columnas. El grupo 1 estará formado por los metales alcalinos. El grupo 2 por los metales alcalinos térreos. El grupo 3 en adelante hasta el grupo 12 llevarán el nombre del primer elemento del grupo. Luego, en el grupo 13 nos encontraremos con la familia de los boroideos o térreos. En el 14, la familia de los carbonoideos. En el grupo 15, la familia de los nitrogenoideos. En el 16, la familia de los anfígenos o calcógenos. El 17, la familia de los halógenos. Y en la 18, los gases nobles. Ahora vamos a hablar de los periodos. Para hablar de ellos, vamos a hablar sobre ciertas consideraciones. La primera es que inician con un metal, pasando por un no metal y terminando en un gas noble. Por ende, las propiedades a lo largo del periodo van a variar. La segunda consideración es que los periodos son 7 y se enumeran desde arriba hacia abajo, tal como puede observarse en la tabla periódica. Como puede observarse, todos los periodos no tienen la misma cantidad de elementos químicos. El primero solamente va a tener 2, mientras que el segundo y el tercero tendrán 8 cada uno. El periodo 4 y 5 tiene 18 elementos cada una. Ahora, ¿qué pasa con los periodos 6 y 7? Si observamos el número atómico del bario y del lutecio, notaremos que pasa del 56 al 71. ¿Y esto a qué se debe? ¿Notaron que sucede lo mismo entre el radio y el laurencio? Si prestan atención, del 88 pasa al 103. Esto puede explicarse con las dos columnas que se encuentran en la parte inferior de la tabla. Después del bario sigue el lantano y termina en el iterbio. Y si prestamos atención a los números atómicos, notaremos que ahora sí los valores corresponden. Lo mismo sucede con el caso del actinio hasta el novelio.
Estas dos columnas quedan fuera de la tabla para no extenderla demasiado y dificultar su uso. Estas familias se llaman familias del lantano y del actinio, ya que son los dos elementos con los cuales se identifican. Son los llamados metales de transición interna. Esto explica por qué los periodos 6 y 7 son los más extensos, con un total de 32 elementos cada uno. Finalmente, vamos a hablar de unos conceptos súper importantes. Uno de ellos viene acompañado del concepto de que las propiedades de los elementos viene influenciada por los electrones externos. Para dejar claro el concepto, diremos que el electrón externo que manifiesta las propiedades de cada elemento químico se va a denominar electrón diferenciador. Si prestamos atención a la tabla periódica en el periodo 2, ¿saben cuál es? ES. Notaremos que en la captura que tengo aquí, el número atómico es creciente, y como puede evidenciarse, esto significa que va aumentando el número de protones, y que en este caso, al hablar de elementos químicos neutros, es decir, que los elementos no se encuentran excitados sino en su estado fundamental, por lo cual la cantidad de protones es la misma cantidad que la de electrones. Entonces, rebobinando, diremos que el número de electrones va aumentando de izquierda a derecha. Si observamos la distribución electrónica, notaremos que ese electrón se va sumando en cada una de las citadas distribuciones, y es más, en los dos primeros elementos químicos, el electrón que se suma se encuentra en el subnivel S. Estamos hablando del grupo 1 y 2. Luego, en los grupos 13 al 18, el electrón se encuentra en los subniveles P. Por lo tanto, podemos decir que además de ordenarse la tabla periódica en sus periodos con sus números atómicos crecientes, podemos indicar que el electrón diferenciador se puede encontrar en bloques, en los cuales quedan los elementos químicos englobados, tal como puede verse en la figura. El electrón diferenciador en los metales ligeros, grupo 1 y grupo 2, se encuentran en el subnivel S, mientras que los elementos de transición, que son los que van del grupo 3 al 12, se encuentran en los subniveles D. En los elementos de transición interna se encuentran los subniveles F, y finalmente del 13 al 18 se encuentran los subniveles P. Cuando estamos haciendo una distribución electrónica por niveles y subniveles, nos podemos encontrar con dos maneras de representarla. Una de ellas es la forma desarrollada y la otra es una forma abreviada llamada estructura interna. Para entenderlo vamos a usar un ejemplo. Si tenemos el elemento químico potasio, sabemos que su número atómico es 19. Por ende, al momento de desarrollar su distribución electrónica, debemos contemplar este dato, ya que nos indicará la cantidad de electrones que debemos ubicar en la distribución. Sabiendo lo anterior, continuaremos representando la distribución en sí. Para ello voy a anotar el símbolo químico. Lo que haremos a continuación es colocar el número atómico en el costado izquierdo inferior del símbolo, tal como puede verse en la imagen. Lo siguiente es aprovechar la regla de las diagonales y comenzar a identificar los niveles y subniveles en los cuales estarán los electrones. Lo que primero haremos es seguir las flechas. Como tenemos que ubicar 19 electrones, vamos a comenzar con el 1s2, luego damos vuelta y volvemos a entrar en el 2s. Hasta ahí tenemos 4 electrones. Seguimos, vamos al 2p6, entonces ahí tendríamos 10. Más 2 que tendríamos aquí son 12. Volvemos otra vez. Al 3p6 tendríamos 18. Y en lugar de ocupar los dos lugares vacíos que tiene el 4s, usaríamos solamente uno. Y así obtendríamos esta distribución electrónica. Como podemos prestar atención, en el número 18 en el atómico, el argón, que es el gas noble más cercano, y que es el más correlativo en comportamiento respecto al potasio, porque recuerden que el potasio lo que va a hacer es ceder ese electrón que se encuentra en el orbital 4, subnivel S, para alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano. Y la configuración del gas noble más cercano, si nosotros sumamos 2 más 6, tenemos 10, 12, 18 electrones. Entonces tendríamos la configuración electrónica del argón. Entonces una manera de abreviar la distribución electrónica es justamente reemplazando entre corchetes el símbolo químico del gas noble más cercano. Entonces de esta manera cubriríamos toda esta parte de la distribución electrónica, quedando solamente el 4s1
como distribución normal. De esa manera quedaría abreviada la estructura a la forma de estructura interna. Bueno chicos, eso fue todo, espero que les haya quedado claro y cualquier cosa ya saben me pueden consultar al privado. Saludos.